el Departamento de Filosofía de la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo inició en el año 2019 clases digitalizadas para sus estudiantes. En el desarrollo del programa de Teoría del Conocimiento, presento el tema número 5. Compartamos pantalla para poder continuar. Muy bien. El tema número 5 es la esencia del conocimiento humano, la fenomenología. Al iniciar esta conversación sobre la fenomenología como la esencia del conocimiento humano, se desglosará en 6 apartados. El dualismo del conocimiento, una comparación, el bocado del león, el idealismo, fenomenología, intencionalidad, el método fenomenológico y la esencia del conocimiento humano como el supuesto que da respuesta a todos los otros problemas de la teoría del conocimiento. Antes que nada, desarrollemos brevemente en qué consiste el problema del conocimiento. Partamos de que el conocimiento humano es un acto. Sin embargo, el acto puede ser entendido como un hecho. De hecho, hablará de saberes. En esta, nuestra clase digital, se entiende acto como una acción. Y por ello, el conocer humano es un proceso de nuestra mente, de nuestra razón, de nuestra inteligencia. Desde luego, en este proceso de nuestra mente, el ver, el oír, el palpar, así como la reflexión y la cosa de la que se tiene experiencia. Es decir, se encuentran los 3 elementos fundamentales del conocimiento humano: el sujeto, la imagen y el objeto. En consecuencia, podemos afirmar que el conocimiento humano, el sujeto y la imagen se encuentran en la conciencia. Por ello, la imagen, representación o contenido dado por los sentidos en una experiencia cualquiera fue procesada por la razón o inteligencia, dándonos un concepto determinado, y ello sucede dentro de la conciencia. En fin, el conocimiento humano es una relación entre el sujeto y el objeto, entre el concepto, la imagen o representación, entre la razón y los sentidos, entre la inteligencia y la experiencia realizada. Por ello hablamos del dualismo del conocimiento. Una comparación para avanzar en la temática. Un ejemplo, para entrarnos entonces en lo que es la esencia del conocimiento humano. Una vez iban de camino un zorro, un tigre y un león, hambrientos, y decidieron unir fuerzas para lanzarse a la cacería de una hermosa y apetecible gacela. Ejecutado el plan, y con la gacela a los pies de los cazadores, comenzó el reparto. Tomando la palabra el león, le dice: tigre, dime tú cómo debemos repartirnos la gacela. Dice el tigre: como eres el rey de la selva,
debe tocarte los cuartos traseros y el lomo de la gacela. De un terrible zarpazo, el león dejó al tigre muerto y le dijo al zorro: mira que mal ha repartido el tigre. Dime tú, zorro, cómo se debe dividir nuestra gacela. El zorro, dando 2 pasos hacia atrás, le dice: claro, rey de la selva. Primero, los cuernos traseros son tuyos, por ser los más apetecibles. Luego, los cuartos delanteros, porque no quedaría satisfecho. Más tarde, el lomo de la gacela. Y por último, como aperitivo, las orejas y el resto de la cabeza. Dice el león: oye, zorro, ¿quién te enseñó a dividir tan bien? Dice el zorro: tú, león, con el golpe con que mataste al tigre. Es decir, en esta relación, el conocimiento humano, ¿cuál de los dos polos, el sujeto, el objeto, se lleva el bocado del león? El que juega el rol estelar, el preponderante, determinante, en fin, ¿cuál es la naturaleza de ese sujeto o de ese objeto? ¿Y cuál es su valor? Eso está expresado en las 3 interrogantes que ustedes tienen en la imagen. ¿Cuál de los elementos nombrados juega el rol preponderante en la elaboración del conocimiento? ¿Cuál es el factor determinante en el conocimiento humano? ¿Tiene el conocimiento humano su centro de gravedad en el sujeto o en el objeto? Así pues, para indagar si la fenomenología coloca el sujeto o el objeto como la esencia del conocimiento humano, desarrollemos, a modo de ejemplo ilustrativo, la postura del idealismo, que directamente opta por el sujeto. El idealismo. En primer lugar, podemos afirmar que existe una continuidad, una afinidad entre racionalismo e idealismo, puesto que el mejor medio de obtener una realidad que sea racional es evidentemente admitir que lo real está constituido por la actividad de la razón. Aunque el racionalismo responde al problema del origen del conocimiento, y por ello su respuesta es instrumental, es decir, es la razón el medio del conocimiento. El idealismo responde a la esencia del conocimiento y por lo tanto el valor del mismo. Y por lo tanto va a decir que es la conciencia, el sujeto. Y por ello entre los dos hay un hilo conductor que los une. Así pues, para poder conocer la esencia del idealismo, lo primero es afirmar que el idealismo no niega la realidad del mundo. Lo que niega es que el mundo exista en sí mismo, fuera de todo conocimiento y de toda representación. Es por ello que el idealismo no niega la realidad, sino que la fundamenta en lo único sólido, el yo, es decir, la actividad del espíritu, su conciencia. Por esta razón, lo que da unidad a la escuela idealista es su piedra angular, el principio de inmanencia. En primer lugar, para comprender la palabra inmanencia, hay que decir que existen acciones que pasan de la gente al objeto. Por ejemplo, picar una torta en un cumpleaños. Esta acción es trascendente, pues pasa del sujeto, del cumpleañero que pica la torta, a la torta que es picada. Sin embargo, existen otras acciones que se revierten en el propio sujeto y
se complementan en él, como es el pensar. Por ello, el pensar es una acción inmanente. Nadie puede pensar por mí. Mi pensamiento es incomunicable a otro si yo no se lo manifiesto. Pero más aún, el pensar, mi pensamiento, es una acción que nace en mí y concluye en mí. No necesita nada más para estar completo. En consecuencia, si la acción del pensar, mi pensamiento, es una acción que nace en mí y concluye en mí, no necesita nada más para estar completo. En consecuencia, la acción de pensar es dentro de mí y recae en mí. Tenemos ahí expresado entonces el principio de inmanencia. Es imposible conocer algo que exista fuera de mí, fuera del pensamiento o de la conciencia. Eso es lo que quiere decir que un más allá del pensamiento es impensable. Ahora bien, este principio de inmanencia se desglosa en dos. El primero, visto desde la imagen o representación o contenido. Podemos afirmar que lo que llega o está en nuestra conciencia es el fenómeno, como aquello que se nos aparece, y nunca es la cosa en sí. Si una cosa es conocida, es objeto de conocimiento, aparece, es un fenómeno. Por ello, el principio se formula así: principio del fenomenismo. No podemos conocer más que fenómenos, lo que nos aparece. Por otro lado, visto el principio de inmanencia desde la razón, desde la inteligencia, conciencia o sujeto, tendríamos que todo conocimiento es individual, es mío. Nadie aprende por otro. Es decir, es relativo a mi razón, a mi inteligencia. Por ello, es imposible saber lo que son las cosas independientemente de su aparición en la conciencia. Dicho de otra manera, fuera de la conciencia, el objeto, la cosa, no existe para nosotros. Dos consecuencias de un mismo asunto. Primero, la conciencia es la condición de todo conocimiento. Y segundo, el conocimiento es un acto de un sujeto. No se puede definir un objeto prescindiendo de la actividad espiritual que lo hace surgir como tal. Se formula este principio de esta manera. Principio de relatividad. Todo conocimiento es relativo a un sujeto. Con este elemento clarificado, pasemos ahora a la fenomenología. En primer lugar, su fundador, Edmund Husserl, que nace en el 1859 y muere en el 1938. Es el padre de la fenomenología. Nace en Moravia, de familia judía, aunque bautizado luterano. Fue doctor en matemáticas, con una tesis sobre el cálculo de variaciones que se estudia en nuestro quinto año de bachillerato. Algunos discípulos de este filósofo, Elie Stein, Max Scheler, fundador de la axiología, o la aplicación de la fenomenología al campo de los valores, Heidegger. ¿Qué es lo que nos va a decir la fenomenología? El carácter esencial de todo fenómeno psíquico es la intencionalidad, la dirección hacia un objeto. Es decir, el tender hacia, el ir a, como se dice, como dicen los novios, el que quiere besar, busca la boca. Sin este tender, no hay conocimiento. Esto lleva a afirmar lo que es la relación intencional.
porque ella constituye a la conciencia, que es siempre conciencia de algo, y solo en relación secundaria, conciencia de sí misma. Quiere decir que veo, oigo una clase de teoría del conocimiento, y luego, secundariamente, me doy cuenta que soy consciente de que estoy en una clase de teoría del conocimiento. La intencionalidad consiste en señalar en todo acto consciente la presencia del objeto, que si bien inmanente a la conciencia, remite a la realidad. Llegar con la fenomenología a la siguiente afirmación. El conocimiento llega a una cosa distinta de él mismo. Es lo que se llama intencionalidad. A lo largo de la historia de la filosofía, cuando se habla, por ejemplo, de abierto al ser, eso es intencionalidad, que apunta a lo otro como tal, ontología. Así en la escuela escolástica. Otro ejemplo, cuando se dice el fenómeno, eso es intencionalidad, que remite a la cosa en sí, en la escuela de Immanuel Kant, todo lo que es el kantismo. O el fenómeno, como lo existente, que remite resistente a lo ontológico. Y esto es el existencialismo y también la fenomenología. Algunos autores la intencionalidad la colocan diciendo: toda conciencia es conciencia de algo. Husserl. El mundo está siempre ahí. Heidegger. Como está remitir a la realidad. Finalmente, la intencionalidad es la intención, que siempre hace referencia a un objeto. Si este objeto es variado, si este objeto es un existente en el sentido estricto, entonces, por ejemplo, mi querida esposa trayéndome un café, o si esta intención es una esencia abstracta que no existe en la forma como es concebida, por ejemplo, el yo, o esta intención es un objeto de razón que no existe ni puede existir fuera del espíritu. Por ejemplo, los números imaginarios que estudiamos en quinto año de bachillerato. Eso quiere decir que la intención apunta a un objeto. Este objeto puede ser variable. Un existente, mi querida esposa, una esencia abstracta, el yo, o un ser de razón, los números imaginarios. De ahí, la fenomenología plantea entonces el método fenomenológico, que hay que avanzar a las cosas mismas. Fíjense que se representa así, de manera ilustrativa, como una cebollita, porque la fenomenología son capas y capas hasta llegar al fundamento, al centro de la cosa. La cosa es lo dado, aquello que vemos, estar delante de nuestra conciencia. Lo dado es el fenómeno, lo que aparece. Entonces, ¿en qué consiste la fenomenología? En mostrar aquello que se hace presente, obviamente en la conciencia, y esclarecer eso que se nos da, ese objeto de conocimiento. Como quitarle a la cebolla sus capas. ¿Cómo lo hace? A través del método fenomenológico, que tiene diversos pasos. Él habla de poner entre paréntesis, eso se llama epoqué, que consiste en poner entre paréntesis ciertos elementos de lo dado y desinteresarse de ellos.
y tiene por finalidad volver la mirada al yo, al mundo de la conciencia, descubriendo el horizonte auténtico del ser de la misma. El primer paso de esta época es la época histórica, que prescinde de toda doctrina, estilo cartesiano de Descartes, que con la duda de todo lo que ha aprendido, para poder llegar a las cosas mismas y captar con ello el dato puro. Luego está la reducción eidética, que se pone entre paréntesis la existencia individual del objeto, porque el conocimiento es universal. Le interesa la esencia, lo que es común a todos. Por eso el fenómeno se reduce a su estructura esencial, poniendo entre paréntesis todos los elementos individuales y contingentes, todo lo que no es dado en la pura esencia del fenómeno. Y por último está la reducción trascendental, que es llegar al ego trascendental. La conciencia, lo que tiene la conciencia de suyo propio. ¿Qué es? Bueno, que toda percepción inmanente garantiza necesariamente la existencia del sujeto. ¿Cuál es el sujeto? El yo absoluto. Entonces, con estos elementos clarificados, ¿cuál es la esencia del conocimiento humano en la fenomenología? Pues, primero, que la esencia del conocimiento humano es el supuesto desde el cual se da respuesta a todos los otros problemas de la teoría del conocimiento. En la fenomenología, ese supuesto es el yo mismo absoluto, que me permite afirmar la conciencia. Por eso, ¿es posible el conocimiento humano? Sí, pero hay que fundamentarlo. Fundamentarlo es lo único firme, en el sujeto. Y este sujeto es el yo trascendental. ¿Cuál es el origen del conocimiento? Pues la razón, tu conciencia. ¿Y cuál es la esencia del conocimiento humano? Es la conciencia absoluta, como el fundamento de todo conocimiento. La fenomenología concibe la conciencia absoluta como el fundamento de todo. Una observación final. A esta esencia del conocimiento humano es la siguiente. Hay que decir que la fenomenología, luego de bañar exhaustivamente al niño en la bañera, se bota al niño y al agua. Es decir, la intencionalidad que me remite a la realidad pasa a un segundo plano. Y el bocado del león se lo lleva la conciencia. Aquí algunos autores para seguir profundizando. Y de parte del Departamento de Filosofía de FAS, de nuestra querida Universidad de Carabobo, muchas gracias.